Vamos a hoy día ver lo que es auditoría del patrimonio, ¿ya? Y lo que es el estado de cambios del patrimonio. Vamos a ver la cuenta del activo, ¿no? Del patrimonio, que es del balance general, y al mismo tiempo se audita lo que es el otro estado de cambios en el patrimonio. También lo llaman estado de evolución, ¿ya? Entonces vamos ahorita, no sé si alguna pregunta, alguna duda antes de empezar, estamos empezando a grabar la clase. Si no hay consultas, entonces voy a mostrar cómo presentan las empresas, ¿no? No es como les han enseñado en la U, normalmente ellos presentan más o menos de acuerdo a lo que pide la norma y después vamos a ver lo que pide la norma. Yo voy a presentar, les voy a mostrar, por ejemplo, este es de Fancesa. Confirma si se ve. ¿Se ve? Fancesa. Sí, se ve, licenciado. Entonces aquí está, vamos a ir directamente al patrimonio y aquí está lo que es patrimonio. Patrimonio neto. Y, y tienen capital pagado, esta es una sociedad anónima, capital pagado, 207 millones, ajustes de capital, 193 millones, y reservas. Aquí tienes reservas y ajustes de reservas patrimoniales y resultados acumulados. Entonces, de esa forma ellos muestran, o sea, en grupos, ¿ya? Ah, capital, ajuste de capital, reservas, ajuste de reservas patrimoniales, resultados acumulados. Y ahí tienes el total patrimonio. Ahora, estos tienen sus notas, ¿no? Y también tienen sus políticas. Nos vamos a ir primero al estado de evolución del patrimonio o estado de cambios en el patrimonio, dependiendo cómo aquí está, estado de evolución, o sea, la norma de contabilidad 11 habla de estado de evolución del patrimonio, así habla la norma de contabilidad 11. La norma internacional, la NIC 1, habla de estado de cambios en el patrimonio, solo es término, ¿ya? La norma del sector público, las normas básicas de contabilidad integrada del sector público habla de estado de cambios en el patrimonio, pero la norma 11 habla de evolución, cómo ha evolucionado de inicio a final, eso quiere mostrar. Entonces, siempre es de 2 años, ¿ya? Siempre es de 2 años, ¿ya? Entonces, siempre es de 2 años. Aquí está lo que es el capital y ajuste de capital. Estos dos se actualizaban a la misma cuenta, ajustes de capital. No los dos, capital pagado y ajuste de capital, su actualización se registraba la cuenta ajuste de capital. Mientras que toda la actualización de reservas, que era reserva legal, reservas, ajuste global del patrimonio, reservas para inversión, todas las reservas se actualizan, se registran a la cuenta ajustes de reservas patrimoniales. Y la actualización de resultados acumulados se actualiza a la misma cuenta, por eso dividen en tres grandes grupos: capital, reservas y resultados. ¿Ya? Entonces, y siempre de 2 años. Aquí está año, ¿no? A ver, ¿cómo está aquí? Son los 19, no ha habido movimientos casi, ¿no? Entonces está mostrando 2019, 2020. Entonces, no sé si le falta, pero siempre es de 2 años. Aquí está mostrando solo un año. A ver, 2019, 2020, no hay. Tendría que mostrar de 2 años. Tal vez hay una otra hoja que no está escaneado, ¿no? Tal vez no hay. A ver, ¿qué es este? Estado de ganancias. Pero me voy al otro. Me voy a ir tiene política, les decía, tiene su política. Voy a girar, girar, girar. Ahí está. Entonces yo tengo que ver si las políticas están correctamente reveladas en las notas, ¿no? Entonces para eso tengo que leer también su política contable. Entonces están los principios y, ¿no?, las principales políticas contables. Entonces me voy a ir a lo que dice sobre patrimonio o capital. Entonces, directamente deudas comerciales, ajuste, aquí está lo que es ajustes de patrimonio. Entonces, aquí ya está hablando lo que es ajustes de reservas patrimoniales y ajustes global del patrimonio, lo que es ajustes de reservas
ajuste de capital. Hay dos cuentas que se utilizaban hasta el 10 de diciembre del 2020. Solo se actualizaban lo que es el patrimonio y se actualizaba dos cuentas, ajuste de capital y ajustes de reservas patrimoniales. Y eso está explicando aquí, ¿no? Entonces, esto en base a la norma de contabilidad 3, ¿no? Entonces estaba, no, eso está explicando, creo que está bien, no tiene más y me voy a ir a lo que es directamente a lo que es la nota. Seguro que tiene nota de patrimonio o de capital social, porque como es una sociedad anónima debe mostrar capital autorizado, eso pide la norma, vamos a ver ahorita qué pide la norma, pero les quiero mostrar antes de, uh, aquí, emisión, esto es pasivos, todo es pasivo, pasivo, actualizaciones, sigue siendo pasivo, me voy a ir a lo que es capital. Deudas relacionadas, dividendos por pagar, pasivos, sigue, aquí está capital social. Si ustedes ven, la composición al 31 de marzo de 2020 es la siguiente, dice. Entonces, de aquí está capital pagado, ajuste de capital, y aquí está la cantidad de acciones. ¿Cuántas acciones tiene? 207.243 acciones. Valor nominal de cada acción son 100 o múltiplos de 100. Tendrían que ser 100, 1000, 10.000, 100.000. Entonces aquí está de 1000. Y aquí tiene capital autorizado. Capital autorizado y capital pagado. Cuando han llevado a ustedes contabilidad de sociedades, hay capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Entonces aquí hay capital autorizado 288 millones, de los cuales ya han suscrito y pagado 207 millones, ¿no? Entonces ahí está mostrando más o menos lo que pide la norma. La norma pide que muestres capital autorizado, capital pagado y cantidad de acciones. Entonces vamos a ver y está mostrando. Y esto es, ¿no? Y está mostrando también quiénes son los socios. En este caso, los socios de esta empresa es el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca y el Gobierno Departamental Autónomo de Chuquisaca. Esos son los tres accionistas. Están mostrando su participación de cada uno. Y aquí también muestra las reservas. Las reservas que son reserva legal, reservas para inversión, reserva de contingencia, reserva ajuste global del patrimonio, están las reservas y ajuste de reservas patrimoniales. Entonces están mostrando todas las reservas. Entonces muestran capital, reservas y resultados. Entonces aquí están las, siempre de 2 años comparativo, ¿ya? Y aquí explica, y aquí están resultados acumulados, también de 2 años. Resultados acumulados de ejercicios anteriores, 356 millones y resultados de ejercicio 73 millones. Total resultados acumulados 430. Está mostrando los resultados. Entonces, eso más o menos son los 3 grupos que muestran el capital. Capital, reservas y resultados. Entonces, más o menos está cumpliendo. Nos vamos a ir un poquito para ver, por si acaso es Pilandina. Pilandina tiene lo que es patrimonio. Dentro del patrimonio está capital pagado, lo voy a ampliar un poco, capital pagado, capital, ajuste de capital, reservas y resultados acumulados. Esta es la nota 19, dice. Entonces está capital, ajuste de capital, reservas y resultados acumulados. Entonces, resultados acumulados es negativo, por si acaso 233 millones, ¿no? Entonces, no está tan bien esta empresa. Le falta muy poquito para llegar. El Código de Comercio dice que los resultados acumulados, las pérdidas, no pueden superar el 50% del capital pagado. Entonces aquí tienen 613, la mitad de esto sería 307 mil, ¿no? 307, ¿no? 307 millones tendría que ser. Ya está en 233, más o menos le falta algo de 80 millones más para llegar al 50% y la empresa tendría que reducir su capital o declararse en quiebra. Entonces, no está tan bien PIL, por si acaso, según estos datos, ¿no? Y tiene 744 millones de patrimonio. Entonces, vamos a ir a la nota. Primero vamos a ir ahí tiene una política. Su estado de evolución. Aquí está estado de evolución del patrimonio, está capital pagado, ajuste de capital, reservas.
Aquí está reserva legal, reservas extraordinarias y ajustes de reservas patrimoniales. Entonces, las reservas, y aquí tiene total reservas. Entonces, el capital, la actualización del capital y ajuste de capital se actualizan a la cuenta ajuste de capital. La actualización de todas las reservas se actualizan a la cuenta ajuste de reservas patrimoniales. Y la actualización de resultados acumulados se registra a la cuenta resultados acumulados, ¿no? Entonces, por eso muestran estos tres grupos. Me voy a ir a la política. Aquí debe tener política, activos fijos, derechos de llave, previsión. Aquí está patrimonio neto. A ver, previsión, aquí está patrimonio neto. ¿Qué dice? La sociedad actualiza su patrimonio neto a moneda constante, utilizando como índice de actualización la unidad de fomento a la vivienda, la contrapartida de dicha actualiza cargas de resultados contra la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes. El ajuste correspondiente a la cuenta capital social pagado se registra la cuenta ajuste de capital. La expresión de las reservas legal se registra la cuenta ajuste de reservas patrimoniales y el ajuste correspondiente a los resultados, como se queda expuesta bajo esa denominación. Está diciendo cómo más o menos hacen la actualización, ¿no? Y utilizan lo que es ajuste de capital, ajuste de reservas patrimoniales y lo que es resultados acumulados. Y aquí habla de la reserva legal. De acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente, estatutos, debe de tener como un mínimo del 5% de la utilidad líquida a cada gestión para constituir un fondo de reserva legal hasta alcanzar el 50% del capital pagado. O sea, no es 5%, es el mínimo es 5%, puede ser 10, 15, 20, 30, o sea, entonces ya te está diciendo que es. Solo tiene esas dos cosas. Este es, ¿qué es esta? Esto es PIL, ¿no? Entonces, le falta alguna cosa, debe estar en arriba, a ver dónde estaría. Tal vez abajo está lo que es, tiene que mostrar capital autorizado, capital pagado, eso tiene que mostrar, por si acaso. Me voy a ir directamente a las notas, aquí debe estar, a ver, otros ingresos, me pasé, gastos de venta, productos, capital, aquí está. Capital social pagado. Entonces aquí está mostrando, tiene que mostrar por si acaso de acuerdo a normas contables, al 31 de diciembre de 2019 el capital pagado asciende a 613 millones, divide en 6.137.327 acciones, con valor nominal de cada acción de 100. Entonces está mostrando cuánto es el capital pagado. Capital accionario está distribuido de la siguiente manera. Entonces aquí están los accionistas. Aquí están los accionistas. Grupo Gloria tiene por si acaso tiene el 91%, Proleg le da al trabajadores. Entonces aquí está mostrando quién domina. Grupo Gloria, ¿no? Del Perú. A ver, ¿qué más? A través de la modificación, Grupo de Inversiones Gloria, con sigla Gloria Bolivia, valor patrimonial proporcional. Ya está dando cuánto es el valor de cada acción. Dice que el 2019 es 121.32. ¿Qué quiere decir? Si cada acción valía 100, ahora esa acción vale 121. ¿Ya? Y año anterior valía 124, entonces está bajando. Entonces, está bajando porque hay pérdidas cada año, ¿no? Entonces, cada año hay pérdidas, entonces está bajando el valor patrimonial de cada acción. Entonces, aquí está mostrando el capital pagado. Lo que le falta tal vez es mostrar el capital autorizado, no dice cuánto es el capital autorizado. Entonces, y aquí está la reserva legal, que es 5% como mínimo, ¿no? Está hablando, y está hablando de ajuste de capital y ajuste de reservas patrimoniales. ¿Cómo se contabiliza? A partir de estas reservas son utilizadas para contabilizar ajuste de actualización en moneda constante de la cuenta patrimonial, o sea, excepto resultados. Estas reservas solo pueden ser capitalizadas o utilizadas para absorber pérdidas. Por si acaso no es tan cierto, aquí hay un error. Ajuste de capital solo es para capitalizar y ajustes de reservas patrimoniales es para absorber pérdidas o capitalizar. Así dice la norma de contabilidad 3. ¿Ya? Entonces, hay algún error de redacción principalmente. Y también tenemos aquí lo que es
CBN, ¿ya? CBN, para mostrarles, yo les quiero mostrar cómo debían hacer, digamos, no les han enseñado seguro en contabilidad, estoy seguro de eso, que entonces aquí está CBN, tiene capital pagado, capital social pagado, prima de fusión, entonces ha fusionado con otra empresa, ajuste de capital, reservas, reserva por operaciones de cobertura. Estas operaciones de cobertura son cuando son, por si acaso, cuando hacen compras en la bolsa a nivel internacional. Ajustes de reservas patrimoniales, resultados acumulados, resultado neto del ejercicio. Entonces está mostrando, ¿no?, un poquito diferente de lo normal que ustedes han visto de las otras empresas. Entonces podemos ver su estado de evolución. Aquí está su estado de evolución del patrimonio. Siempre de 2 años, lo que le decía. Aquí es año anterior, año actual. Y aquí está las cuentas, ¿ya? Capital social pagado, prima, ajuste de capital, reserva legal, reservas de operaciones de cobertura, ¿no? Entonces las mismas cuentas, entonces aquí están mostrando siempre de 2 años. Me voy a ir a la parte, voy a girar de nuevo para ubicarme. Me voy a la política. Siempre va a haber política, ya, porque es importante lo que es patrimonio. Aquí está diciendo que actualice por unidad de fomento de vivienda, carga acá, el capital pagado y prima de fusión se registran a la cuenta ajuste de capital. Todo lo que es capital y prima de fusión se registra, se actualiza a la cuenta ajuste de capital, y lo que es el resto de las reservas a la cuenta ajuste de reservas patrimoniales, ¿no? Y el ajuste de expresiones de resultados acumulados queda expuesto bajo esta denominación. Habla de la reserva legal también, mínimo 50% hasta alcanzar el 50% del capital social pagado. Entonces, ¿qué más? Y por último, aquí tenemos, por si acaso, SOBOSE, para mostrarles. Aquí está SOBOSE, y aquí tiene lo que es patrimonio, capital pagado, aportes por capitalizar, reservas y resultados. Está más resumido todavía, ¿ya? Capital pagado, aportes por capitalizar, reservas y resultados acumulados. Entonces, por si acaso el patrimonio es 1.700 millones. ¿Ya? Entonces, esta nota 18. Me voy a ir a la política. Me voy a ir esto es la estado de evolución del patrimonio. Siempre de 2 años. ¿Ya? Si no fuera de 2 años, esto es una salvedad en el dictamen o en la opinión. Siempre tiene que ser de 2 años. ¿Ya? Nos muestra cómo ha variado de inicio a final. Por eso se llama evolución o cambios. Cómo he iniciado al inicio y cómo he llegado al final. Cómo he iniciado al inicio y cómo he llegado al final del siguiente año. Eso muestra para ver qué movimientos ha habido en el patrimonio. Porque normalmente el patrimonio se mueve muy poco. Entonces aquí yo puedo mostrar los movimientos. Y me voy a ir de nuevo a la política, ¿ya? Para un poquito, vean. Girar. Ahora sí. Entonces me voy a ir a su política y aquí debe estar su política. Valor llave. Patrimonio neto, ¿no? Aquí está patrimonio neto. Dice que se actualiza ajuste de capital y a la cuenta ajuste de reservas patrimoniales, ¿no? Entonces eso es lo que dice, no dice mucho tampoco. ¿Ya? No dice más, eso solo habla de eso. Me voy a ir a la nota. A la nota, si no me equivoco, era 18. Aquí está, nota 18. Entonces aquí tendría que hablar, esto es una sociedad anónima, tendría que hablar lo que es capital autorizado, capital pagado, o no, entonces cantidad de acciones, tiene que hablar, ¿ya? Dicen, con el objeto de fortalecer la compañía, continuar los planes de inversión y crecimiento en todo el territorio nacional, generar fuentes de empleo y asegurar adecuados abastecimiento que permitan el desarrollo nacional y las inversiones tan necesarias en la, dice, infraestructura y vivienda. En fecha 17 de noviembre de 2015, la Junta de Accionistas aprobó el incremento tanto de capital autorizado como de pagado. En consecuencia, al 31 de marzo de 2018, el capital autorizado de la sociedad alcanza a 1.367 millones. No, 1.367 mil millones.
¿no? Entonces, es el capital autorizado. Y el capital pagado es de 683 millones, dividido en 6.838.146 acciones, con valor nominal de cada acción de 100. Entonces, ya les he dicho, el código de comercio dice valor nominal de 100, múltiplos de 100. 100 o múltiplos. 100, 1000, 10.000, 100.000. Entonces, aquí está de 100. Entonces, ya está diciendo capital autorizado, capital pagado, cantidad de acciones. En fecha 15 de diciembre, estas modificaciones fueron formalmente registradas en Fundempresa. El valor nominal proporcional por cada acción al 31 de marzo de 2018 dice que es 252 bolivianos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Cada acción valía 100, ahora ya valen 252 bolivianos, o sea, ha duplicado en 150%, 150%, ¿ya? Ha subido el valor de estas acciones. Entonces, está dando lo que pide la norma. Entonces, cuando ustedes revisen, tienen que revisar su nota, tiene que dar esta información cuando son sociedades anónimas. Igual sociedades de responsabilidad limitada también tienen que dar, ya no hablan de acción, sino de cuotas de capital, tienen que tener. Habla de las reservas, aquí está, 5% como mínimo. Habla del ajuste global del patrimonio, habla de ajuste de capital y ajuste de reservas patrimoniales, habla de revaluación técnica de activos fijos que estén en el patrimonio, habla de la prima de emisión. Creo que está no más razonable su nota. Entonces yo podría decir, ya estoy más o menos ya revisando, ¿no? Ahora, con ese preámbulo, no sé si alguna pregunta, vamos a entrar a la parte teórica. ¿Alguna pregunta tal vez de los alumnos? ¿Alguna consulta? Si no hay preguntas, me confirman si se ve la diapositiva. ¿Se ve? Se ve, licenciado. Listo, gracias. Entonces, aquí está en el capítulo 26 del libro, lo que es auditoría del patrimonio. Entonces, antes de hacer auditoría necesitan saber qué cosa van a ir a revisar, qué debía haber hecho el contador, ¿no? Lo único que hace el auditor es revisar si ha hecho bien el contador de acuerdo a la norma contable o norma legal. Entonces, aquí el patrimonio es la diferencia entre activo y pasivo. Así dice la NIC 1. ¿Ya? ¿Qué dice la norma 11? La norma de control 11 corresponde a la diferencia de todos los activos una vez deducidos todos los pasivos, ¿no? El patrimonio está constituido por aportes de inversionistas, que serían el capital, las reservas legales o estatutarias y los resultados. Entonces se divide en tres grandes grupos: capital, reservas y resultados. ¿Ya? Eso pide la norma. La norma dice, es el derecho de los propietarios sobre los activos netos que surgen por aportación de los dueños, por transacciones o otros eventos o circunstancias que afectan a una entidad y el cual se ejerce mediante el reembolso o distribución de utilidades. Entonces, es la inversión que hacen los dueños y la única forma de tener rentas es mediante distribución de utilidades, que sean dividendos. ¿Ya? Hay un estado también que está relacionado con el patrimonio. Se llama estado de evolución del patrimonio neto o estado de cambios en el patrimonio. Es un estado básico, dinámico, que proporciona información sobre las variaciones ocurridas del patrimonio de la entidad por un ejercicio determinado, cómo inició y cómo terminó. Esa variación muestra este estado. Incluye los elementos del capital, reservas y resultados acumulados. Eso dice la norma contable 11. Capital, reservas y entonces debe agrupar en tres grandes grupos. ¿Qué dice la norma de contabilidad 1? El rubro capital sumado al de reservas y resultados, sigue hablando de los tres grandes grupos: capital, reservas y resultados, y disminuido por los importes pendientes de integración, expresa la participación de los dueños en la empresa, representada por el exceso de sus activos sobre el pasivo proveniente de los bienes aportados por los propietarios, más las ganancias no distribuidas y menos las acumuladas en la explotación. Eso dice la norma 1. Entonces, debe mostrar capital, reservas y resultados. ¿Ya? La norma 3 está vigente por si acaso, pero su actualización solo es hasta el 10 de diciembre de 2020.
a partir del 11 de diciembre de 2020 ha sido suspendida la actualización. Entonces, aquí habla del patrimonio. Entonces, habla justamente la norma de estados financieros a moneda constante. El cálculo del patrimonio al inicio del periodo, objeto de ajuste, en moneda constante a esa fecha, la de inicio como diferencia entre activo y pasivo resultante de aplicar el anterior, de este cálculo debe determinarse el ajuste correspondiente al capital para su adecuada exposición como mantenimiento de capital financiero, registrándose la variación a la cuenta patrimonial asociada al capital denominada ajuste de capital. Entonces la cuenta capital se actualizaba a la cuenta ajuste de capital. Asimismo debe determinarse el ajuste del resto de las cuentas patrimoniales en la cuenta ajuste de reservas patrimoniales, excepto resultados acumulados. Entonces, capital y ajuste de capital se actualizan a la cuenta ajustes de capital. Y el resto de cuentas, todas las reservas, menos resultados acumulados, se actualizan a la cuenta ajustes de reservas patrimoniales. Y la actualización de resultados acumulados se actualiza a la cuenta resultados acumulados. Eso es lo que dice. Entonces, yo tengo que revisar hasta el 2020 si hago auditoría, hasta diciembre de 2020 si han cumplido esto, lo que dice esta norma. Los resultados acumulados se actualizan a la misma cuenta, resultados acumulados. Entonces, yo necesito saber la norma de contabilidad 1, la 3, la 4, la 11, la 14. Entonces, ¿y de qué está compuesto normalmente? De capital, ajustes de capital, ajustes de reservas patrimoniales, reservas legales, reserva por revaluados técnicos, resultados acumulados, resultados del ejercicio. Estas cuentas se agrupan en tres grandes grupos. Capital, que va a ser capital social y ajuste de capital. Reservas, el resto, ¿no? El resto. Y resultados va a ser resultados acumulados y resultados del ejercicio. Entonces va a ser, ahora, ¿por qué primero viene el capital arriba, primero, y resultados del ejercicio abajo? ¿Por qué no lo puedo poner resultados acumulados arriba o al medio? No, tiene un orden, ya es por orden de restricción. Se presentan los estados financieros del más restringido al menos restringido. El más restringido es capital social. ¿Por qué? Porque para cambiar capital social yo necesito junta de accionistas, modificar mi testimonio, publicar en periódicos, registrar en fondo de empresa, emitir mis nuevas acciones. O sea, tengo que hacer todo un trámite legal que es muy restrictivo. ¿Ya? O sea, hay muchos pasos que hacer. Mientras que resultados acumulados se modifican. Yo vendo, se modifica. Yo compro algo, un gasto, se modifica. Automáticamente se modifica a medida que hago mis transacciones y no necesita autorización de nadie. Entonces, hago una venta, se modifica resultados acumulados. Los resultados, mejor dicho. Hago un gasto, se modifica automáticamente. Entonces, por eso está del más restringido al menos restringido. ¿Ya? Entonces tengo que ver. Y me voy a ir a lo que decía, me voy a ir a la norma contable 11, solo para mostrarles norma de contabilidad 11. Norma de contabilidad 11, ¿ya? Está la norma de contabilidad 11, información mínima. Aquí está la definición de, por si acaso, de estado de evolución del patrimonio, ¿no? Entonces ya hemos leído. Y me voy a ir a lo que es revelaciones. ¿Qué debes revelar? Entonces me voy a ir a lo que debes revelar en lo que es revelaciones del balance. Entonces me voy a ir a lo que es patrimonio. Patrimonio. Aquí dice revelaciones, ¿no? O sea, por eso yo tengo que saber bien la norma. Ejemplos de información, revelaciones generales, revelaciones sobre el balance. Entonces me voy a lo que es patrimonio. Debes revelar capital pagado según constitución legal de la empresa o entidad. Debes revelar reservas, por eso revelan resultados acumulados. En caso de sociedades anónimas, debe revelarse capital pagado, número de acciones, clase, valor nominal de cada acción autorizada, emitidas y en circulación. Capital aún no pagado, si hubiera, aún no pagado, movimiento de las cuentas del capital social durante el periodo. Eso se muestra por si acaso en el estado de evolución del patrimonio. Los derechos preferentes y restricciones con respecto a la distribución de dividendos al reembolso de capital. Entonces, si hay restricciones al
respecto a la distribución de dividendos también. En este caso, estas restricciones, si no me equivoco, está en lo que esto es, Sobose. En Sobose hay una restricción. Vamos a ver capital pagado, las reservas, disposición de la inversión francesa, proceso contencioso, cambios en la norma legal, impuesto de utilidades, contingencias, derechos. Entonces, ¿dónde está lo que es esta de decreto? Porque ellos tenían una restricción, salvo que han cambiado. Proceso administrativo, está, Sobose, pueden dar de baja. Capital, reservas. Han debido cambiar, pero vamos a ver cuando hagamos la auditoría que tienen una restricción del 50%. No pueden distribuirse dividendos. Aquí tal vez han cambiado la norma y por eso no está en esta, ¿no? Por eso tal vez ya no está. Pero vamos a ver. Entonces ya saben que la norma de contabilidad dice, ¿no? La norma de contabilidad dice que debe mostrar capital pagado en sociedades anónimas, ¿no? Capital pagado, número de acciones, clase, valor nominal. Entonces, y eso están cumpliendo las normas. Entonces, es importante que tomen en cuenta eso cuando hagan auditorías. Nosotros cuando hacemos auditorías, primero vamos a revisar las normas antes de ir a la empresa o si, nos dicen, usted hace mañana la auditoría del patrimonio, entonces revisamos toda la normativa, tanto contable como legal, para después decir hacer las consultas, ¿ya? Entonces es importante eso, que sepan qué dicen. Y seguro que estoy seguro que no han hecho un estado de evolución del patrimonio en ninguna materia. En ninguna materia les enseña, digamos. Eso debe estar en gabinete de contabilidad. En gabinete de contabilidad deben haber hecho tal como se presentan los estados financieros en la vida real. Pero a veces no hacen, salvo que me equivoque. Puede haber errores y fraudes en el patrimonio, sobrevaluación, subvaluación intencional de los valores de las cuentas del patrimonio, registros, transacciones de cuentas inexistentes a veces, omisión de actualización de las cuentas del patrimonio para no afectar los resultados del ejercicio, registrar movimientos de las cuentas del patrimonio con documentación fraudulenta. Entonces, normalmente esto se hace cuando hacen ventas sin factura, y te pagan con cheque. Cuando te pagan con cheque, o sea, ¿qué quiero decir? Hacen unas ventas sin factura, pero te pagan con cheque a la empresa. Entonces, ese cheque sí debe entrar a la empresa, a bancos. Entonces, ¿qué pones al haber? Al haber no puedes poner ventas porque no has facturado. Entonces, ¿qué hacen muchos contadores? Ponen deudas por pagar. Así ponen deudas por pagar, o sea, en vez de poner ventas que están en ingresos, porque no pueden poner cuando no han facturado, entonces ponen deudas por pagar, porque ese cheque, como está a nombre de la empresa, tiene que entrar sí o sí a la empresa. Entonces, ponen deudas por pagar, una opción. La otra opción es ponen aportes por capitalizar, así le ponen un pasivo o un patrimonio que no existe, porque no, esa persona nunca va a ser socio. Entonces lo ponen así, aportes por capitalizar. Entonces, pero es ficticio. Entonces, normalmente los que hacen ventas sin factura no aceptan cheque. ¿Ya? Como es en efectivo, entonces no registran, ¿no? No registra ni disponible, ni caja, ni ventas. Pero como te han pagado en cheque, entonces el vendedor lo va a registrar como pagado. Va a estar en su extracto bancario. Entonces, cuando el SIN hace la verificación, por si acaso hace el cruce, en uno debe estar en el débito y en el otro lado en el haber, el número de cheque debe estar, ¿no? Entonces, para que no haya esa observación, los registran como bancos, está bien, pero el problema es al haber, ¿qué pones? Entonces,
Y a los de impuestos ya saben que normalmente para cuadrar ponen aportes por socios, aportes por capitalizar o aportes de socios o pendientes, algo ponen a la vez. Entonces hay que tener cuidado y eso es un fraude, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Eso les quería mostrar. Entonces puede haber errores o fraudes intencionales de esa forma. Entonces también tenemos los riesgos inherentes. Normalmente cuando hay cuando hay existencia de un elevado número de transacciones o ajustes contables, hay hartos ajustes en patrimonio. Entonces hay un riesgo inherente. Normalmente el patrimonio tiene pocos movimientos, no tiene muchos movimientos, pocos movimientos tiene. Si hay muchos movimientos, algo no está bien. Entonces yo tengo que revisar, entonces el riesgo inherente aumenta. Metodología compleja para ajuste del patrimonio. Vayamos a las AFPs. Las AFPs tienen dos patrimonios. Un patrimonio de los obreros, de los aportantes, y un patrimonio de la empresa. Entonces es un poquito complejo. O sea, mis aportes como trabajador a la jubilación va a un fondo. Se llama un fondo, que es un capital de trabajadores. Y aparte tiene un capital la empresa, que es propia. Entonces está dividida en dos. Entonces es un poquito compleja la división. Entonces, se refiere a esos. Hay pérdidas constantes, disminuye el patrimonio. Si pierdo una empresa, un año, otro año, el patrimonio se está afectando. No por mí, por las pérdidas. Puede ser el COVID, puede ser las ventas, puede ser el contrabando, no sé, algo puede estar afectando a las cuentas del patrimonio. Emisión de disposiciones técnicas, legales, que exigen la constitución de reservas y metodologías para el tratamiento del patrimonio. Por ejemplo, ustedes saben que solo 5% de reserva legal mínimo para sociedades anónimas, pero para la banca, la ley del tema financiero dice 10%, para la banca, 10% dice como mínimo, ya, para la banca. Entonces, puede variar, ¿no? Y pueden imponer disposiciones legales algunos cambios, ¿no? En las reservas legales, por ejemplo. Entonces, ya he dicho, normalmente 5% según Código de Comercio, pero para el sistema financiero, la ley del sistema financiero dice 10% como mínimo de reserva legal. Entonces, ya eso es un riesgo inherente. A veces uno no lee, entonces aplica 5, como sabía. Entonces, hay otra norma que dice 10. Entonces, hay que leer. Entonces, riesgo de control, que no existan controles y puede fallar, no exista documentación suficiente sobre las operaciones que tienen incidencia en el patrimonio, aplicación incorrecta de normas contables. A veces no lees bien, nunca has leído la norma. Yo estoy seguro que nunca han leído la norma contable 13 en forma detallada, solo han aprendido lo que le ha dicho el docente. Lean. Cambio permanente en datos del sistema contable, no autorizados. No se realiza conciliación periódica entre saldos contables y saldos de los estados financieros. Inadecuada actualización de las cuentas del patrimonio. A veces aplicaban incorrectamente las UFBs. Nosotros cuando hacemos auditoría, revisamos, te traen ya actualizado ya todo, entonces vos haces tus propios cálculos y tomas la UFB del Banco Central de Bolivia, ¿no? Entonces yo en una auditoría le dije, no cuadraba, le dije, no cuadra tu actualización, mira, yo estoy usando, no sé qué tipo de cambio has usado de la UFB, y revisamos y había un error en el tipo de cambio. Había usado del año anterior, entonces había visto mal el año. Entonces hay que revisar, entonces eso, por ejemplo, es falta de supervisión. Alguien tiene que supervisar, ¿no? Porque uno actualiza, o sea, uno hace el procedimiento y otro te debe revisar, porque siempre te puedes equivocar. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Son que exista pues el capital, ¿no? Que exista esas cuentas, que exista. Entonces, ¿cómo voy a ver existencia? Voy a ver pues escritura de constitución, voy a ver, no sé, las actualizaciones, ¿no? Entonces voy a ver que exista, ¿no? Que exista esas operaciones registradas en el patrimonio en marco de, por ejemplo, si existe una reserva legal que se ha registrado, entonces que sea de acuerdo a la norma, que exista la utilidad y que de esa utilidad se saque la reserva legal. Que esté íntegramente, que todas las operaciones del patrimonio estén registradas, todas las operaciones del patrimonio estén registradas, que sean propios de su actividad, propios de la empresa, ya que sean las actualizaciones de la empresa, que el capital sea de la empresa, la reserva legal sea de la empresa, todo es de la empresa. Evaluado, tengo que ver la evaluación, por ejemplo, cómo se ha actualizado, si se ha actualizado correctamente. Hay otros que dicen
yo quiero sacar utilidad. Entonces, si quiero sacar utilidad, ¿qué hacían? Yo quiero sacar utilidad. Entonces, ponían un tipo de cambio bajo. O sea, en vez de poner, digamos, un tipo de cambio de 3 de UFB, le ponían 1. ¿Para qué? Entonces, como la actualización del patrimonio es ajuste por inflación a cuentas del patrimonio, ajuste de reservas patrimoniales o ajuste de capital, o sea, es una cuenta de gasto. Entonces, como voy a actualizar en menor importe, entonces va a ir al gasto menos, por lo tanto va a haber más utilidad. Otros decían, para no pagar impuestos, mejor actualizaremos de más. Entonces, ¿qué hacen? En vez de poner tipo de cambio 3, le ponen 6. Entonces, el monto de la actualización es grande. Por lo tanto, hay más gasto, por lo tanto hay menos utilidad, por lo tanto pagas menos impuesto. Entonces puede haber ese tipo de fraudes, ¿no? Entonces hay que ver valuación. Ya hemos dicho que se debe presentar en capital, reservas y resultados. Eso es presentación. Y revelación, debe haber notas. Notas y si es sociedad anónima debe haber capital autorizado, capital pagado, cantidad de acciones, ¿no? Entonces lo que pide la norma. Entonces yo voy a ver eso. Siempre voy a hacer procedimientos, puedo hacer procedimientos de controles, puedo hacer, verificar si algunos los controles en el registro de esta transacción del patrimonio están cumpliéndose, los controles que tiene la entidad para el registro de cuentas patrimoniales. O puedo hacer también pruebas sustantivas, pruebas analíticas o pruebas de detalle. Entonces se combinan los dos. La actualización normalmente es una prueba analítica y de detalle, por ejemplo, es revisar el registro de de la reserva legal, eso es de detalle, porque voy a ver el comprobante y voy a revisar su cálculo uno por uno, entonces de detalle. Entonces, yo puedo combinar pruebas analíticas y pruebas de detalle en esta revisión del patrimonio. Ya, el orden va a ser siempre sumaria, planilla de excepciones, ¿no? Entonces aquí está la sumaria, va a haber una sumaria del patrimonio, va a haber una planilla de excepciones, si son materiales, están aquí, que afectan a la opinión. Si hay deficiencias, pondré aquí, que no afectan la opinión, pero sí van a entrar al informe de control interno. Va a haber planilla de ajustes. Si hay ajustes que he encontrado, aquí plantearé los ajustes que tendría que hacer la entidad y voy a tener mi programa, ¿no? Mi programa de auditoría. Y en este programa también tengo que evaluar lo que es estado de evolución del patrimonio. O sea, se hace los dos, el patrimonio del balance y el estado de evolución del patrimonio. En uno se audita. Y puedo tener cuestiones clave para empresas que cotizan en bolsa o es un ente regulado por la ASFI. O el auditor decida incluir cuestiones clave en su informe. Entonces, en ese caso, aquí va a poner las cuestiones clave, ¿no? Y va a ver, y aquí tengo ya mi papel de trabajo. Mi papel de trabajo, el primer papel de trabajo va a ser lo que es lo que es el estado de evolución del patrimonio neto. Eso va a ser mi papel de trabajo primero, porque aquí está todo un resumen. Entonces, y voy a concluir, solo tengo 4 alternativas, que esté razonable, excepto un error esté razonable, no presente razonablemente o me abstenga de opinar si no puedo obtener evidencia. Solo tengo esas 4 alternativas para concluir sobre la razonabilidad de las cuentas del patrimonio. Solo tengo esas 4 alternativas. Entonces, no sé si alguna pregunta, vamos a ir a la parte práctica. ¿Alguna pregunta, alguna duda tal vez? ¿Qué dice Juan Zamiro? ¿Alguna duda, Juan? Todo claro, licenciado. Entonces, vamos a ir a la parte práctica. Está en el capítulo 26 del libro. ¿Ya? Entonces, ¿no? Auditoría del patrimonio, aquí están los conceptos, están las definiciones, ¿ya? Entonces, estado de evolución del patrimonio, su concepto. ¿Qué dice la norma 1? Ya hemos visto que debe mostrar, ¿no? En 3 grupos, ¿ya? Capital, reservas y resultados, dice. ¿Ya? Entonces, inclusive habla ya de resultado, que debe mostrar los ingresos y los gastos. Estos resultados, el estado de resultados, por si acaso debe de estar de tal forma que permite tener resultados brutos, resultados netos del negocio y las partidas extraordinarias. Ya te dice cómo va a mostrar el estado de resultados. Va a haber utilidad bruta o resultado bruto, resultado operativo y neto. Eso es lo que muestra aquí. Habla de la norma de contabilidad 3, solo se actualiza hasta el 10 de diciembre de 2020.
si acaso, ¿ya? Tenemos las normas de contabilidad de relación con el patrimonio, lo que les he dicho. Entonces, control interno. Siempre hay que revisar un poquito su control interno para ver si tienes eso de control alto, medio, bajo. Y su composición, ¿no? Entonces hay cuentas, aportes por capitalizar, por ejemplo. ¿De dónde surgen estos aportes por capitalización? Hay veces hacen aportes, la Junta de Accionistas decide hacer aportes de capital, pero hay que cumplir ciertos requisitos legales, pero la empresa necesita la plata. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Caja y aporte por capitalizar. O banco, aportes por capital, porque falta regularizar. Entonces falta comunicar a fondo de empresa, falta emitir las acciones, entonces, y para que después entre a capital social. Entonces va a haber un ajuste posterior, capital, ajustes, ¿cómo es? Aportes por cabeza contra capital social, va a haber un ajuste al final. O también a veces distribuyen dividendos en acciones. Entonces vamos a distribuir dividendos en acciones. Entonces, cada acción vale, digamos, 1.000, su valor nominal, 1.000 bolivianos. Pero en la distribución me tocó, digamos, no sé, 101.000 o 100.000, 800. Entonces hay 800 que no alcanza al valor de una acción, por lo tanto esos 800 se va a quedar como aportes por capitalizar, porque no alcanza al valor de 1.000. Entonces eso también. Ajuste de capital, ajuste de reservas patrimoniales, reservas legales, entonces eso más o menos domina. Presentación debe presentarse de acuerdo a pide la norma. Capital, reservas y resultados. Eso es lo que pide. Entonces yo voy a ver eso y también voy a ver el estado de cambios en el patrimonio. Debe mostrar la evolución que ha sufrido de inicio a final. De inicio a final, eso voy a ir a ver en el estado de cambios en el patrimonio. Y revelación. Las revelaciones son notas. Entonces ya dice, cuando son sociedades anónimas deben tener capital autorizado, capital pagado, cantidad de acciones, ¿no? Entonces deben mostrar las reservas. Entonces yo voy a ir a ver lo que pide. Puede haber siempre errores, siempre puede haber fraudes, siempre puede haber. Entonces siempre está atento, ¿ya? Estos errores o fraudes. Es necesario que tengan un programa para auditar patrimonio y sus objetivos son que exista el patrimonio, ¿no? Que exista realmente, que... Entonces, si el activo está bien y el pasivo está bien, mi patrimonio está bien, porque la diferencia de activo menos pasivo es el patrimonio. Si mi activo está bien, mi pasivo está bien, mi patrimonio está bien, por lógica. Tengo que ver que todas las cuentas o todas las transacciones del patrimonio estén registradas. Por ejemplo, la Junta de Accionistas ha autorizado distribuir dividendos, digamos, en el 50% de las utilidades. Esa decisión debía estar registrada en los estados financieros. Por ahí el contador no la ha registrado, ¿no ve? Entonces no está íntegro. No hay integridad en el registro. Obligaciones, ¿no? Estas obligaciones son, o también derechos, son derechos de los socios, ¿no? ¿No? Derechos o propiedad de los socios, ¿no? Entonces tengo que ver que sean propios de los, ¿no? Los aportes, ¿no? Los aportes que han hecho los socios sean propios de las socios, de las inversionistas, que no sea ficticio, que exista el inversionista, el socio que exista, tengo que probar que exista. Por ahí es un lavado de dinero y no existe ese socio, ¿ya? Bueno, tengo que ver presentación en capital, reservas y resultados. Y revelación, notas. Entonces, siempre puede haber riesgos inherentes que hemos visto, riesgos de control, procedimientos de controles puede hacer y procedimientos sustantivos, que pueden ser de detalle o analítico. Entonces, aquí está un orden de papeles que hemos visto y aquí está el planteamiento. Entonces, el planteamiento, aquí hay y aquí está la solución del planteamiento. Es cómo se documenta esta análisis del patrimonio. Entonces, para hacer mi sumaria, quiero yo abrir mi estado financiero. Me voy a Moodle, me voy al tema 1, al grupo 22, tema 1. En el tema 1 están los estados financieros. Aquí está, abro los estados financieros.
al 31 de marzo de 2021, me voy a la cuenta del balance, a la cuenta patrimonio del balance general. Entonces voy, habilito, ya está. Entonces me voy a las cuentas del patrimonio. Aquí dice, si ustedes ven, capital pagado, aportes por capitalizar, reservas y resultados. Más o menos está cumpliendo lo que pide la norma, ¿no? Ya está capital, reservas y resultados. Está agrupando, ¿no? En lo que pide la norma. Está en la nota 18 y está en la nota 19. Entonces, yo con esto puedo armar mi sumario, pero me puedo ir a la nota 18 y 19. Me voy a ir a la política. Aquí está lo que es estado de evolución del patrimonio. Si ustedes ven, capital pagado, reservas y resultados acumulados. Está cumpliendo lo que pide la norma. No está agrupando capital, reservas y resultados acumulados. Resultados. No debía ser acumulados, debía ser resultados, pero la han puesto acumulados, no está, pasa. Entonces, y total. ¿Cuánto es su patrimonio? 1.094 millones. ¿Cuánto es su activo? 2.000 millones. Entonces, la mitad es deuda, la mitad patrimonio. Entonces, está más o menos bien, ¿no? La empresa no está mal. Entonces, y aquí muestra saldo inicial y los movimientos y el saldo final. Saldo inicial y los movimientos y saldo final. Entonces, yo estos movimientos, el año anterior he sido auditado por otra firma. Yo voy a auditarlo de este año, solo voy a auditar este año. Entonces, aquí tengo reserva legal de 10 millones, por ejemplo. Tengo distribución de dividendos de 71 millones. Eso voy a ir a ver. Porque los saldos iniciales han sido auditados, ya han sido verificados por otro auditor. Lo único que voy a verificar es que coincidan con el dictamen del año anterior, con el informe del año anterior, voy a verificar que coincidan estos saldos. Después los demás voy a verificar estos. Si ustedes ven, ajustes de capital no tiene actualización. No había habido actualización de ajuste de capital. Y tampoco había habido actualización de ajustes de reservas patrimoniales, solo 105,000. Pero no hay una actualización, no dice. No hay una actualización. Entonces, ya llama la atención, según la norma, debía actualizarse hasta el 10 de diciembre del 2020. Pues no hay, ya hay una llamada de atención, ¿no? Me voy a las políticas, necesito saber un poquito de políticas, saber, revisar qué políticas tiene la empresa. Aquí está patrimonio. La sociedad ajusta el patrimonio en base a lo dispuesto en la norma de contabilidad 3. El ajuste corresponde a la cuenta ajuste de capital, se registra a la cuenta ajuste de capital y el ajuste de reservas a la cuenta ajuste de reservas. Entonces, pero si bien tiene política, pero el contador no ha hecho. Tiene política, pero no ha hecho el contador. El ajuste de resultados acumulados queda expuesto en la misma cuenta. ¿Qué más tiene? No tiene más. Me voy a ir a la nota 18 y a la nota 19, ¿no? Para ver 18 y 19, que decía 18, capital pagado. Al 31 de marzo de 2021, el capital autorizado es 260 millones y el capital pagado es 196 millones. Dividido entre 1.966.146 acciones con valor nominal de 100. Está cumpliendo lo que pide la norma. El valor patrimonial proporcional por cada acción al 31 de marzo es de 556. O sea, cada acción valía 100, ahora vale 550. Ha crecido en 500%. Reservas. Y explica qué es reserva legal, explica ajuste global del patrimonio, ajuste de capital y ajuste de reservas, explica de devaluación técnica de activos fijos y también explica lo que es prima de emisión. Entonces, esta prima de emisión, cuando han emitido acciones, seguro que han vendido un mayor valor. Digamos, cada acción costaba 100 y han vendido en 115. Entonces, hay una prima por los 15 pesos, ¿no? Entonces, corresponde al mayor valor pagado por el accionista en relación al valor nominal de las acciones emitidas en la fecha aportes de capital. Entonces, y aquí está la restricción, lo que les decía, restricciones sobre distribución de dividendos. Según el acuerdo de accionistas de la Sociedad Boliviana Cemento, firmado el 22 de septiembre de 2008, los accionistas de Sobosa
distribuirán 50% de utilidades efectivas y líquidas de SOBOSE mediante resolución de la Junta Ordinaria, correspondiente salvo acuerdo en contrario y siempre y cuando se cumplan los requerimientos de inversión y obligaciones financieras de SOBOSE, así como la permitan. No existe pérdidas acumuladas no cubiertas de gestiones anteriores. Se haya cubierto la reserva legal y el índice de apalancamiento medido en términos de deuda en un costo entre EBITDA no será superior a 3 veces. Entonces te dice, solo voy a distribuir la mitad, pero si cumplen todos estos, pueden distribuir el 100%, ¿no? Entonces, ahí está, entonces 50% hay una restricción, solo pueden distribuir la mitad de sus utilidades. Entonces, con base a eso, entonces yo ya puedo hacer mi sumario. Entonces, no, me voy a la sumaria. Aquí está la sumaria, capital pagado, aportes por capitalizar, reservas, resultados acumulados. Entonces, aquí está 1.094 millones. Entonces, verifico con mayores, auxiliares, registros, todo esto, y también del año anterior verifico con el informe del año anterior, del informe de auditoría. Entonces, y al final concluyo. En este caso, por si acaso, no han actualizado el patrimonio. Eso es la observación de esto. Entonces, no han actualizado por 18 millones. Por eso, en base a los procedimientos aplicados y documentados, en nuestra opinión, excepto por la falta de actualización del patrimonio por 18 millones, los ajustes que afectan a estados de resultados, PG y PG1 del grupo patrimonio y el estado de evolución del patrimonio, presentan razonablemente de acuerdo a normas de contabilidad aceptadas. O sea, no solo al patrimonio afecta la falta de actualización del patrimonio, también afecta a los ajustes del estado de resultados, porque hemos visto en lo que es en otros activos, faltaba registrar 39 millones al gasto del IUE. Entonces, al registrar al gasto del IUE, la utilidad va a variar, la utilidad del ejercicio, y eso va a afectar también al patrimonio, porque viene al patrimonio los resultados del ejercicio, entonces va a variar. Por lo tanto, por eso está hablando de PG. Entonces, no solo afecta la falta de actualización del patrimonio, también afecta a los ajustes que afectan a las cuentas de resultados, tanto de ingresos y de gastos al estado de resultados, porque va a variar el resultado y va a afectar eso al patrimonio, ¿no? Por eso se habla esto. Y aquí está la falta de actualización de 18 millones, el criterio, por si esta actualización legalmente solo tendría que hacerse hasta el 20 de diciembre del 2020, eso sería. Pero para fines académicos, solo para fines del taller, lo vamos a hacer hasta el 31 de marzo. Pero legalmente, técnicamente, solo tendría que ser hasta el 20 de diciembre del 2020. A partir del 11 de diciembre del 2020 ya no se actualiza. Entonces, solo para fines del taller, solo para fines académicos, vamos a hacer hasta marzo. Aquí está el criterio, es la norma de contabilidad 3 y la resolución 1/2008, que dice que debe actualizarse sin importar el porcentaje de inflación y mediante unidad de fomento de vivienda. La resolución 3, la norma de contabilidad 3 dice que debe actualizarse por por índice de precio al consumidor y cuando la inflación supere el 12%. En Bolivia, desde hace más de 15 años, nunca ha superado el 12% la inflación. Solo ha llegado hasta el 11 un año. Después está en promedio entre 7, 8, 6, ahí está el promedio. Entonces, no tendría que haberse actualizado nunca, pero han suspendido a partir del 11 de diciembre de 2020 la actualización. Entonces, la norma de contabilidad 3 dice que se debe actualizar por IPCs. Entonces, mediante resolución 1/2008, lo cambia el colegio a unidad de fomento de vivienda y el porcentaje de inflación ya no va a ser 12, sino no interesa el porcentaje de inflación. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual se actualiza. Pero eso se ha suspendido a partir del 11 de diciembre de 2020 con una resolución del Colegio de Auditores que es la 3/2020. ¿Ya? Entonces hay una suspensión. Tenés el efecto, está subvaluado, ¿no? Está subvaluado el patrimonio en lo que es 18 millones. Y recomendación que deben cumplir las normas de contabilidad, ¿no? Entonces, si no hay deficiencia, diré que no hay. Y aquí está mi planilla de ajustes.
Entonces aquí tengo ajuste por inflación 18 millones y voy a ir a tres cuentas. Ajuste de capital 4 millones, ajuste de reservas patrimoniales 7 millones y resultados acumulados 7 millones. De esa forma va a ser mi ajuste. Y este ajuste va a afectar. ¿Cómo afecta a mi patrimonio? A mi patrimonio no afecta en nada. Si bien mis cuentas patrimoniales están en menos, mis resultados están de más. Por lo tanto, se van a compensar entre su efecto es cero al patrimonio. Lo que sí afecta es a resultados. A resultados son 18 millones que afecta, o sea, en vez de ser 178 millones, va a tener que ser 160 millones y eso representa el 10%. Por eso es con salvedad, ¿no? Por eso es con salvedad, porque afecta a resultados. Entonces, en base al efecto de ajuste, se concluye que, excepto por la falta de actualización del patrimonio por 18 millones, el rubro de patrimonio y resultados, estado de evolución del patrimonio se presentan razonablemente. Entonces, por la falta de actualización, las cuentas están subvaluadas. ¿Qué cuentas de menos? Ajuste de capital está en menos de 4 millones, ajuste de reservas patrimoniales está en menos de 7 millones y resultados acumulados en 7 millones. Entonces, si bien están en menos, resultados del ejercicio están de más. ¿En cuánto? En 18 millones. Por eso se compensa. ¿Ya? Su efecto es cero. Puede ser mi programa. Aquí elabore sumaria, verifico operaciones aritméticas, obtenga estado de evolución del patrimonio. Aquí dice verifica que la empresa efectúe el ajuste por inflación y comprueba en forma global. Entonces, voy a cumplir lo que me pide. Y mi primer papel de trabajo va a ser mi estado de evolución del patrimonio. Yo hago una fotocopia o me dan en magnético y eso lo pongo como papel de trabajo. Entonces, aquí yo voy a revisar estos. Voy a revisar la actualización, la reserva legal y este dividendo. Eso voy a revisar. Entonces, y esto voy a referenciar a la sumaria. O sea, estos importes están en la sumaria por si acaso. Entonces voy a referenciar. Y voy a concluir, excepto por la falta de actualización, el estado de evolución del patrimonio está razonable, excepto por los 18 millones que no se actualizan. ¿Cómo calculo ahora? Aquí está, recálculo de la actualización del patrimonio. Voy a recalcular. Entonces, aquí tengo tres tipos de cambio. Ustedes me dirán, ¿por qué? Claro, aquí me voy a ir a estado de evolución. Han distribuido dividendos el 28 de mayo. Entonces, yo voy a actualizar el patrimonio del 31 de marzo hasta el 28 de mayo, un rubro. O sea, el patrimonio es un monto ahí. Pero se ha distribuido 71 millones, entonces el patrimonio ha disminuido en 71 millones. Entonces, desde el 28 de mayo hasta el 31 de marzo del siguiente año voy a actualizar otro monto de patrimonio. Por eso es dos tramos. Entonces va a haber tres tipos de cambio. Uno al inicio, aquí está al inicio. Uno va a ver a la fecha de distribución de dividendos, porque va a variar mi patrimonio, y otro al final del ejercicio. Entonces hay tres tipos. Entonces, mi capital pagado es 196 millones. Mi capital pagado. ¿Eso de dónde saco? De aquí está. Capital pagado. 196 millones. Actualizo. De inicio a final, porque aquí no se ha movido. Actualizo de inicio a final. Había sido monto actualizado a 200 millones. La diferencia es 4 millones. Esa diferencia va a ir a la cuenta de ajustes de capital. Las reservas de inicio de año dice 357 millones. Aquí está. Las reservas yo sumo. Estas reservas sumo. Entonces aquí dice reservas 357 millones al inicio. No me interesa al final, me interesa al inicio, porque yo debo actualizar. Entonces aquí está al inicio. 357 millones. Inicio final, actualizo. Habían sido las reservas 365 millones. Entonces, hay una diferencia de 7 millones. Esta actualización va a ir a la cuenta ajustes de reservas patrimoniales. Vamos a resultados acumulados. ¿Cuánto eran mis resultados acumulados al inicio? 432 millones. 432 millones.
Esto actualizo hasta el 28 de mayo, porque el 28 de mayo se distribuye dividendos por 71 millones. Entonces actualizo los 432 del 31 de diciembre, del 31 de marzo 2020 hasta el 28 de mayo del 2020. Entonces actualizo y eso es 432 millones y la actualización es 34 mil. Distribuyo dividendos, 71 millones. Entonces, estos 432 disminuyen en 71 millones porque han distribuido dividendos por 71 millones. Entonces, ya no es 432, ya va a ser 360 millones. Si le quito de los 432 los 71 millones, me va a dar 360 millones del patrimonio. En este caso, resultados acumulados. Y eso actualizo hasta final de año, hasta el 31 de marzo del 2021. Entonces ahí tengo 368 millones. Y la diferencia es 7 millones. Sumado los dos, la suma de los dos, los 34 mil más los 7 millones 448, va a ir a la cuenta resultados acumulados. Y eso es aquí. Aquí está el ajuste. 18 millones, ajuste de capital, 4 millones, reservas patrimoniales, ajuste de reservas patrimoniales, 7 millones 400 y resultados acumulados 7.482.000, que es la suma de estas dos actualizaciones de resultados acumulados. De esa forma yo voy a decir. Estos montos son globales. O sea, yo estoy haciendo pruebas globales. O sea, si el contador cuando haga a detalle, tal vez puede variar un poquito, posiblemente. Entonces, sí, pero yo estoy diciendo, estos son los montos grandes que debían haber ajustado. Entonces, excepto eso, está razonable. Entonces aquí tiene ver excepción en CC1 y ajuste en CC3. Entonces, visto. Conclusión, excepto la falta de actualización, es razonable. Entonces, ya he visto lo que es la actualización. Entonces, ahora tengo que ver la otra cuenta. La otra cuenta, el otro movimiento es reserva legal y dividendos, ¿no? Entonces, aquí está constitución, reserva y dividendos. Entonces, voy a ver lo que es dividendos. Aquí está, dividendos. Declaración de dividendos según acta de accionistas. Agarro el acta, reviso en qué comprobante se ha registrado y he revisado el acta de accionistas y el comprobante. Entonces dice, revisado ¿no? Se revisó el acta de asamblea donde se indica el monto registrado en el estado de evolución del país. También se verificó el pago según comprobante contable 278 del 30 de agosto. Entonces he visto inclusive el pago. Y también verifico, solo podían distribuir la mitad, ¿no ve? Había una restricción. Entonces, 71 millones se han distribuido. ¿Cuánto era la utilidad del año anterior? Porque esto es del año anterior. ¿Cuánto era la utilidad del año anterior? La utilidad del año anterior era 210 millones. ¿Cuánto podían haber distribuido? 105 millones podían haber distribuido, pero solo han distribuido 71. Por lo tanto, está bien, está dentro lo que dice su resolución de los accionistas. Solo podían distribuir la mitad, podían distribuir 105, han distribuido solo 71, están dentro, por lo tanto está razonable este registro de la distribución de dividendos. Si no se hubiera pagado, tendría que verificar que esté registrado en el pasivo. Si no hubieran pagado, tendría que estar en el pasivo. ¿Ya? De acuerdo a la documentación revisada sobre distribución de dividendos, ¿no? La misma se encuentra razonablemente registrada. Ahora me voy a ir a la reserva legal. La reserva legal se constituye en base a la gestión anterior, porque esta reserva legal lo van a definir el porcentaje, si va a ser 5, 10, 15, la Junta de Accionistas. La Junta de Accionistas decide cuánto va a ser la reserva legal. El Código de Comercio dice mínimo 5, mínimo 5. ¿Quién va a decir si es 8, 9, 10? La Junta de Accionistas. Entonces, la Junta de Accionistas va a decidir cuánto va a constituir de reserva legal, ¿no? De las utilidades. En este caso, tenemos la utilidad del año anterior es 210 millones, porque la utilidad de este año recién va a ir a la Junta de Accionistas, no va a ser de esta. La utilidad de este año recién va a ir a la Junta de Accionistas con nuestro informe. Todavía no ha definido. Está definiendo la reserva legal de la utilidad del año anterior. Entonces, aquí está constitución de reserva legal.
Entonces, si la junta de acciones no se pronuncia, mínimamente debe ser 5%. Si se pronuncia, puede ser 10, 15, 20, depende de qué digan ellos. Si no se pronuncia, mínimamente 5%. Entonces, acaso 210 millones, que es la utilidad del año anterior, y 5%. Entonces, aquí dice, según auditoría, 10 millones 542 mil. ¿Cuánto ha constituido la empresa? 10 millones 328 mil. ¿De dónde saco eso de la entidad? Aquí está en su 10 millones 328 mil. Entonces, saco la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? 214 mil. Es inmaterial, yo ya no reviso. Está más o menos bien. Entonces digo que, de acuerdo a la documentación revisada, la reserva legal por 10 millones 328 mil se presenta razonablemente. ¿Ya? Entonces voy a hacer de esa forma. Entonces, y veo presentación. Han visto ya presentación que está capital, reservas y resultados. Entonces, razonable. Revelación, hemos visto ya las notas. La nota 18, 19, creo, y restricciones también está razonable, ¿no? Hemos visto las restricciones, está razonable. Por lo tanto, digo, excepto por la falta de actualización, estaría razonable todo esto. Entonces, de esa forma podría yo documentar la revisión del patrimonio. No es difícil, tampoco es fácil. No sé si alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, tal vez Dayana Coca, ¿qué dice Dayana? Está todo claro, licenciado. Le pregunto, Dayana, ¿han hecho alguna vez un estado de evolución del patrimonio, así como estoy mostrando de las empresas? ¿Alguna práctica, alguna materia? No, licenciado, porque no nos solía dar tiempo. Mm. Pero ya saben, o sea, que cómo se presenta en la vida real, ya, los estados. Yo tengo por si acaso un libro de flujo de efectivo, se pueden comprar está vendiendo Zoot, fotografía Zoot original. En ahí yo muestro cómo se deben presentar estados financieros en la vida real. Ahí está, ¿no? Así, con notas, con todo, ejemplos, ¿no? He ejemplificado 2 estados financieros. Entonces pueden ver ahí cómo se presenta. Se llama Flujo de Efectivo, es un libro, tercera edición. Entonces ahí pueden ver. No sé si alguna pregunta también, a ver, le preguntaremos a un varón, ¿no? A ver, a Eric. ¿Qué dice Eric? Leandro, ¿está claro? Sí, dice todo claro, se entiende. Entonces, con esto hubiéramos terminado las cuentas del patrimonio. ¿Qué nos falta? Solo hemos terminado balance y estado de evolución del patrimonio. Esos 2 estados ya hemos hecho. ¿Qué nos falta? Estado de resultados y estado de flujo de efectivo y notas. Entonces, el siguiente punto es la auditoría del estado de resultados. Ya, estado de resultados. Solo vamos a mostrar hoy día, no vamos a ver, vamos a mostrar cómo presentan las empresas. Aquí tenemos la memoria anual del estado de resultados me voy a ir directamente al estado de resultados. ¿Cómo presentan las empresas? Entonces, eso también es importante, que a veces cuando presentan así en la vida real, los profesionales presentan como les han enseñado, digamos, en la U, ¿no? Y en la U está incompleto. No digo que está mal, está incompleto. Aquí está estado de francesa. Esto es francesa, estado, ¿no? Estado separado, dice, de ganancias y pérdidas. ¿Se llama estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas? No se llama estado de pérdidas y ganancias ahora. Se llama estado de ganancias y pérdidas. Entonces aquí siempre es de 2 años. Siempre de 2 años. Están ventas y costos de ventas. Ganancia bruta o resultado bruto, si quieren decir. Gastos operativos. Gastos operativos y va a haber aquí resultado operativo. Y va a haber ingresos o gastos. No es egresos, por si acaso. Aquí hay un error. No se puede poner egresos. Porque si un devengado no es un egreso, es un gasto. Entonces aquí ingresos y gastos extraordinarios son. Entonces, y aquí va a mostrar lo que es resultado antes de impuesto. Y siempre va a haber el IUE en el gasto. Aquí está impuesto a la utilidad de las empresas.
Normalmente a ustedes les ha enseñado algún docente que el IVA es un activo. Mientras no pagues, no es un activo. Mientras no pagues, es un gasto. El momento que pagas, recién se va a convertir en activo y hay que hacer un ajuste. Pero mientras no pagues, esto es un gasto. Y aquí está el resultado del ejercicio. ¿Ya? Entonces, de esa forma muestran las empresas. ¿Ya? Y en gastos operativos muestran gastos de administración, gastos de comercialización, ¿no? Entonces, esto se llama, es por función. Esto es una presentación por función. Vamos a ver cómo presenta PIL, para que cuando el lunes veamos ya la parte teórica, directamente entremos, veamos lo que es PIL. Ah, también tiene notas por si acaso. Vamos a ver en PIL. Aquí está estado de ganancias y pérdidas, ¿ya? De PIL. Y tienen notas, tienen venta de productos, costo de ventas, tienen notas por si acaso, ¿ya? Y tiene utilidad bruta, gastos operativos. ¿Qué son gastos de administración, gastos de venta, gastos tributarios, resultado operativo? Otros ingresos y egresos, no operacionales, dice. Yo le pondría, en vez de egresos, le pondría gastos. Gastos financieros, ingresos financieros, gastos financieros, otros ingresos, otros gastos, ajuste por inflación. Y aquí está impuesto a la utilidad de las empresas. Utilidad antes de impuesto la han puesto, ¿no? 17. Y aquí hay utilidad de las, impuesto a la utilidad de las empresas como gasto, 7 millones, casi 8 millones. Y aquí hay una utilidad de 9 millones. Entonces muestran de esa forma las empresas. ¿Ya? Así, resumido. No ponen aquí gastos, depreciación, sueldos, aportes, no ponen. Ponen así resumido. Esto está en función de su plan de cuentas. Esto es al nivel 3 se llama. Vamos a ver lo que es, este es, si no me equivoco, lo que es CBN. CBN, aquí está CBN, cervecería, tiene ingresos, ventas netas, costo de ventas, y aquí tiene utilidad bruta en ventas. Gastos operativos, gastos de comercialización, gastos de administración, utilidad en operaciones. Otros ingresos, egresos no operacionales. Entonces aquí está ingresos financieros, ajuste por inflación, diferencia de cambios, resultados varios, utilidad antes de impuesto. Entonces aquí está antes de impuesto y aquí IUE de nuevo. ¿Cuánto ha pagado CBN? 341 millones de impuesto. Entonces, ahorita no es activo. El momento que pague se va a convertir de 100 en activo, ¿ya? De 100. Entonces, eso vamos a explicar en la parte teórica. Tiene un impuesto diferido y al final tiene el resultado del ejercicio. 1.460 millones de utilidad tiene. Esto ha sido el 2019, ¿no? Entonces, a marzo de 2019. El 2020 ha debido bajar por la cuarentena y el 2021 también ha debido bajar por la cuarentena, ¿no? Entonces, me voy a ir a la otra. Esto es, si no me equivoco, este es Fancesa o es PIL. A ver, ¿qué es este? Este es... Aquí está. Ah, Sobose. Sobose tiene ventas, costo de ventas, ¿no? Entonces, y tiene ganancia bruta. Gastos de administración, comercialización, ganancia operativa. Entonces, tiene otras ganancias, ¿no? Gastos, aquí, ganancias o pérdidas. Está bien, ¿no? Pérdidas. Ganancias o pérdidas, gastos financieros, ingresos financieros, rendimiento de inversiones. Rendimiento de inversiones, por si acaso, es dividendos ganados. ¿Ya? Rendimiento de dividendos ganados. Otras ganancias, diferencia de cambio, ajuste por inflación, resultado antes de impuesto de utilidades. Y aquí tiene impuesto de utilidades de empresas. No hay, seguro que, si bien tiene 103 millones, ¿no? Tiene 103, seguro que tiene otros gastos, ¿no? Otros gastos, por lo tanto no tiene ya, no va a pagar impuesto. Hay que ver hay que revisar lo que es el cálculo del IUE, ¿no? Hay que calcular, ¿no? Para ver si es verdad esto. Entonces, como auditor. Entonces, ustedes ven. Entonces, de esa forma yo voy a mostrar, ¿no? Si ustedes ven, tiene notas, pero mira, llama la atención de Sobose. Tiene notas por 42 millones, ¿ya? Tiene nota por 42 millones y no tiene nota por 1.000 millones.
no tiene nota por 1.000 millones, 1.800 millones, no tiene nota por 1.186 millones, no tiene nota de gasto de administración por 119 millones, no tiene nota por gasto de comunidad por 327 millones, no tiene nota. Ya me llama la atención, debía tener nota, sí, porque las otras empresas tienen nota. Si ustedes ven, ventas tienen nota, costo de ventas tiene nota, gas de comercio tiene nota, gas de administración tiene nota, tienen notas. Me voy a la otra empresa, a PIL. PIL también tiene notas. Ventas tiene notas, costo de ventas tiene notas, gasto de operación tiene notas, tienen notas. Pero en caso de Sobosa llama la atención que no tenga notas, ¿no? Entonces yo como auditor, yo ya estoy revisando, solo viendo, ya estoy sabiendo qué observaciones puedo obtener, ¿no? Me voy a Fancesa, esto es Fancesa, igual tiene notas. Tiene notas en ventas, costo de ventas, gastos operativos, tiene notas. Entonces, tienen que tener notas. En caso de Sobosa ya llama la atención porque no tiene notas. Entonces, eso quería mostrarles. No sé si alguna consulta, o sea, el lunes vamos a ver ya estado de resultados. Voy a dejar de compartir. No sé si alguna consulta, alguna pregunta. Ya hemos visto dos estados, balance general y el estado de evolución del patrimonio. Nos falta estado de resultados, flujo de efectivo y notas. Y ahí termina la ejecución. Eso tenemos más o menos 2 semanas para terminar. Entonces vamos a ver, les he dicho a la gente que no ha entrado, tenemos esta semana, vamos a ver el lunes estados resultados, tal vez hasta el viernes más, y flujo vamos a ver el lunes. Entonces el lunes 22 vamos a ver flujo, o tal vez el sábado, y todo vamos a terminar el 22, todo vamos a terminar el 22. Terminando el 22, el examen ustedes tienen el sábado 28, el examen del segundo parcial, el 28. Seminario es el 27. Sus legajos van a presentar hasta fin de mes. ¿Está bien? Entonces, tienen sus resúmenes, sus foros. Mi objetivo es que aprendan y hagan. No sé si alguna consulta, alguna pregunta para terminar la clase. Voy a dejar de grabar.